Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos hoy acá para escuchar la presentación de Pierre Delpou. La presentación se titula El martirio de la libertad, trayectorias de un concepto transatlántico, mediados del siglo XIX. Voy a hacer una muy breve presentación de Pierre. Pierre es investigador del Fondo Nacional de Investigación de Bélgica y docente de la Universidad Libre de Bruselas. Su principal línea de investigación refiere al tema del martirio político en Europa del Sur durante el siglo XIX. Sus trabajos se centran en el análisis del martirio secular como categoría conceptual y como herramienta de politización desde un enfoque comparativo y transnacional. Pierre publicó en 2021 su libro titulado El asunto poerio, la fabricación de un mártir revolucionario europeo 1850-1860 y está a punto de publicar Los nuevos mártires, siglos XVIII-XX, que tendrá también una edición en español por la Universidad de Zaragoza. Es además investigador principal del programa AMAPOL, Aspectos del Martirio Político, Europa Meridional 1800-1939, que forma parte de la programación científica de la Casa Velázquez, una institución francesa con sede en Madrid, hasta finales de 2025. Eso. Bueno, vamos a escuchar entonces la presentación de Pierre, que como les decía se titula El martirio de la libertad, trayectorias de un concepto transatlántico a mediados del siglo XIX, y después de tu presentación abrimos, si te parece, el intercambio para Muy bien, escuchar comentarios y preguntas. claro. Bueno, adelante entonces. Así que muchas gracias Inés y muchas gracias al Instituto Ravignani por acogerme. Pues puede parecer un poco extraño lo que como historiador de Europa del Sur me encuentre acá en un instituto de historia argentina y americana. Y el concepto de esta charla es más bien explicaros el concepto de mi estancia de investigación acá, ya que mi línea de investigación es de historia de la Europa meridional, va sobre el martirio político y el concepto de lo que estoy intentando hacer acá desde que llegué a Buenos Aires hace poco más de una semana, es intentar expandir mi tema de investigación en clave transatlántica, es decir, replantear lo que ya pude hacer en el caso de Europa del Sur, el libro que se publicará a principios de noviembre que acaba de citar Inés. Este libro tiene como objetivo delinear el perfil histórico del martirio político en la larga duración de la edad contemporánea, con especial enfoque en el siglo XIX, porque en este propio siglo se inventaron y se diversificaron los usos del martirio político, porque el mismo martirio político se fue convirtiendo en una herramienta fundamental de la reestructuración del espacio político postrevolucionario. Así que lo que me interesa es ver en qué medida lo que pude observar en el caso de la Europa del Sur puede también tener puntos de comparación o paralelos o puede desarrollarse de forma distinta en el contexto atlántico, es decir, que pretendo desarrollar una aproximación transatlántica para abarcar un conjunto de contextos que remiten a fenómenos políticos parecidos, es decir, que hubo todo este marco del nacimiento de la política moderna que se ha pensado en el caso de España para replantear la forma en la que se desempeñó la transición entre finales del antiguo régimen y principios de la edad contemporánea. Lo que os voy a contar entonces es una investigación, es el punto de partida de lo que podrá convertirse en una nueva investigación. No pretendo para nada ser experto en América Latina, así que si puedo pediros algo, sería hacerme críticas, sería decirme si algunas cosas que desarrollé particularmente
en el último apartado del paper, pues no iré siguiendo el paper porque no sé hablar con un guión y hablaré como en una charla, es decir, de forma más informal, enfocándome en algunas de las dinámicas más poderosas del fenómeno que iré presentando. Pero en los casos concretos que desarrollé o que mencioné en el paper, así como en el planteamiento latinoamericano, quedo pendiente de vuestros comentarios, así que me interesa mucho vuestra visión, vuestra percepción de especialistas en historia latinoamericana. Por eso he pensado esta charla más bien como algo abierto, como la presentación de lo que podría ser después, en un futuro a medio plazo, un proyecto de investigación que podría ser colectivo y que podría también abarcar este contexto transatlántico. Y respecto al primer título que di a esta charla, amplié un poco la cronología porque tenía como objetivo presentar este concepto del martirio de la libertad, enfocándome en la diversidad de los contextos que permite abarcar. Mencioné a principios del paper que entregué hace pocos días un caso fundacional que me permite resaltar algunos de los rasgos fundamentales del martirio de la libertad. Parece difícil establecer una genealogía de este concepto porque casi nunca se ha escrito, casi nunca se han pensado definiciones propias del martirio de la libertad. Tampoco hubo muchas definiciones del martirio en clave política, es decir, que se pensaba como una transposición casi natural de una categoría religiosa al orden político. Pero este caso fue presentado como fundacional. Es el caso de un antiguo esclavo estadounidense, esclavo afroamericano, cuyo nombre fue Crispus Attucks, quien murió durante una masacre en Boston o Chicago, no me acuerdo, en 1770, y que se convirtió en la mitología estadounidense del patriotismo y la revolución en el primero mártir de la libertad. Por la parte derecha de la slide puse dos referencias a la huella memorial que ha tenido Crispus Attucks en la memoria histórica estadounidense a lo largo del siglo XIX y más en concreto en el marco de la Guerra de Secesión, que cuestionó este propio tema de la libertad que se ha pensado respecto a la esclavitud. Puse un cartel, o más bien un folleto, para una conmemoración que tuvo lugar para el aniversario de su ejecución y también una biografía que fue publicada por un republicano estadounidense en clave hagiográfica. Esos temas, esos documentos demuestran algunos de los rasgos más destacados que pretendo desarrollar acá sobre el martirio político. Primero, la forma de nombrar el martirio, es decir, que se habla de martirio sin definir lo que es un martirio y lo que se podría decir para proporcionar una definición minimal de este tema sería: el martirio es una propensión, una inclinación a morir o a sufrir para atestiguar un compromiso que se define en el marco de una comunidad determinada. Este tema comunitario me parece fundamental para plantear el lado político del martirio, porque a pesar de que el concepto fundacional cristiano, el concepto católico del martirio, mira a la universalidad, el concepto político del martirio, al revés, se define en el marco de una comunidad y funge como un referente para dicha comunidad. Este punto me parece imprescindible para pensar el martirio político en la edad contemporánea. Otro tema que me parece resalir de este caso, la representación iconográfica que presenta en clave emocional
la santidad de las figuras que se plantean como mártires, ya que el martirio político se plantea como una variante de la santidad laica que experimentó un desarrollo fundamental a lo largo del siglo XIX como forma destacada de plantear la ejemplaridad. Otro tema, las celebraciones, la forma en la que el relato, así como las conmemoraciones, construyeron el martirio y con lo cual edificaron una muerte es algo factual, ¿no? Edificaron a la muerte en un martirio, es decir, una forma ejemplar y destacada de morir bien para atestiguar el compromiso para una causa. En este marco viene primero la elaboración de una legenda que puede desempeñarse o de forma oral o de forma escrita, es decir, que se escriben biografías con cierta tonalidad hagiográfica, se escriben martirologios que recopilan las mismas biografías y que se publican por distintos lados y que tienen un desarrollo especial a partir de mediados del siglo XIX. Y además de esta legenda que constituye el punto de partida de este proceso de edificación de la muerte en un mártir, vienen celebraciones que remiten a un repertorio de acciones político que es precisamente el de la comunidad que reconoce el aspecto ejemplar del martirio y que reconoce, pues, lo martirial que fue la muerte que se está celebrando. Y último rasgo en el que me gustaría hacer hincapié es por qué se recuerdan a algunos mártires y no a otros. ¿Por qué Crispus Attucks fue el primero mártir de la libertad, mientras otros no lo fueron? ¿Por qué hubo esta jerarquía entre los mártires de la libertad? Eso es un punto que han puesto de relieve los estudios memoriales, que constituyen una disciplina científica muy desarrollada en algunos sectores, más en concreto en la academia anglosajona, y en contextos muy específicos se ha pensado el concepto de la affordance of memorability, la potencialidad mnemónica de un caso, lo que quiere decir que debido a algunos rasgos y debido a algunas coincidencias entre lo que se está recordando y el contexto de recepción, hubo algunas muertes que tuvieron más impacto que otros. Es lo que estudió para el caso argentino y para otra época Sandra en el volumen colectivo, en la obra colectiva, Muertes que importan, porque pues relaciona de forma bastante clara el tema de la edificación de la muerte con el tema de la celebridad y de la existencia social. Este caso, pues, en la tradición que se ha construido a lo largo del siglo XIX, se ha considerado como un caso fundacional de lo que se ha presentado como martirio de la libertad. Ya dije, el martirio es algo referencial que se plantea en el marco de una comunidad y que no puede tener ningún sentido fuera de la misma comunidad. Aquí se presenta Crispus Attucks como quien experimentó un martirio. Aquí se nota en el folleto, martyrdom, martirio. Por la parte derecha, en la biografía hagiográfica que utilicé, se plantea como el martirio de la libertad y no como un mártir de la libertad. Por eso hay este tema de la elaboración del protagonismo que plantea el problema de la elaboración de los panteones de los que formaron parte los mártires de la libertad. Y además, este tema del martirio fue algo muy común que tuvo cierto impacto en todas las culturas políticas liberales, democráticas
patrióticas y luego que fueron retomados en otros contextos en toda Europa y más en concreto en Europa del Sur, con cierta ampliación en el contexto americano que conocéis mucho mejor que yo, así que no lo iré desarrollando más allá. Lo único que quisiera resaltar es lo difundido que fue esta categoría, porque pudo remitirse en las mitologías liberales, democráticas, republicanas, patrióticas, nacionales, a un conjunto de protagonistas quienes fueron mayormente héroes, con esta porosidad fundacional a principios del siglo XIX entre el heroísmo y el martirio. Con esta difusión que se nota al nivel de Europa del Sur, Jean-Paul Marat, periodista francés, quien fue ejecutado en 1793, Eleonora Fonseca Pimentel, la más destacada mujer que participó en la Revolución de Nápoles de 1799, que fue una de las más destacadas condenadas de la represión que aconteció después de esta revolución. Gómez Frère de Andrade, militar portugués, quien conspiró contra la influencia militar y política de Inglaterra en Portugal en la década de 1810. Rafael del Riego, el arquetípico héroe mártir del liberalismo español, quien fue ahorcado a finales del trienio liberal y que cobró cierto impacto al nivel no solo español, sino también europeo y mundial, ya que tuvo impacto en la construcción del liberalismo italiano, francés, ruso, británico y también americano, porque hubo un impacto muy fuerte de la memoria martirial de Rafael del Riego, por ejemplo en Colombia, por ejemplo también en México, por ejemplo también en Argentina. Así que hubo una difusión muy destacada, muy espectacular, que convirtió a Riego en un arquetípico mártir de la libertad. Y el último caso que mencioné, pues lo mencioné por motivos muy personales, porque estoy escribiendo un libro en este caso de Mariana Pineda, que fue una ajusticiada quien murió en Granada en 1831 sin tener mucho protagonismo, o más bien un protagonismo que no se puede averiguar, y Mariana Pineda se convirtió en algo como una santa laica local que fue celebrada en Granada y que sigue celebrándose cada año anualmente el propio día aniversario de su ejecución. ¿Cómo se define entonces el martirio de la libertad? Hubo, eso ya lo comenté antes, muy pocas definiciones, es decir que para remitir, por ejemplo, a los diccionarios que se publicaron en la segunda mitad del siglo XIX, definen la palabra mártir en clave religiosa y casi nunca en clave política. Mencionan una ampliación, una extensión de sentido en clave política, pero siguen enfocando, siguen enraizando la definición del martirio en una clave muy claramente religiosa. Pero las muy pocas definiciones que se tienen, es decir, que tampoco en los martirologios de la libertad que se iban publicando a partir de las revoluciones de 1848, no hubo definiciones de lo que fue un mártir. Pero acá hay esta definición que publicó un muy destacado democrático, con una fama mundial, con unas conexiones muy poderosas con democráticos de todo el mundo. Giuseppe Mazzini fue un italiano en exilio en Londres y mientras tuvo contactos con democráticos de Londres y con democráticos de todo el mundo, quienes confluyeron en Londres porque fue una tierra de acogida de exiliados, Mazzini presentó la historia de la lucha por la libertad italiana en clave martirial. Y aquí hay esta primera definición en clave de sacralidad, en clave de santidad
laica que define el martirio político como forma de santidad, como forma de apostolado, como forma de ejemplaridad que pudo encarnarse en las trayectorias destacadas de quienes murieron por la libertad italiana. La idea de Mazzini no fue solamente resaltar el protagonismo ejemplar de esos patriotas ilustres que tuvo Italia, sino proponer una clave interpretativa para entender la política moderna. Me explico. Mazzini, al mismo tiempo, escribió vidas de patriotas polacos, escribió vidas de los decabristas de Rusia, escribió vidas de patriotas de casi todo el mundo, quienes encarnaron este mismo concepto del martirio. Y debido a las redes en las que participó el propio Mazzini en Inglaterra, es decir, que se trataron de redes que lo conectaron con democráticos de todo el mundo, que también lo conectaron con jefes de oposiciones políticas en las colonias británicas, hubo una difusión enorme del pensamiento político de Mazzini, con esta clave martirial que permitió interpretar la forma en la que se podía luchar por la libertad y se podía, al final, actuar como protagonista destacado de una causa para la que se estaba dispuesto a morir. Algunos autores que son especialistas de historia global, por ejemplo, Chris Bailey es muy conocido, es un especialista, fue, porque ha muerto hace un par de años, fue un experto muy reconocido de la historia global. Bailey ya pensó este tema de la difusión mundial del liberalismo, porque en su libro sobre el nacimiento de la política moderna presentó el primer tercio del siglo XIX como lo que propuso llamar el primer momento del liberalismo global. Y al final, este estudio sobre Mazzini, que coordinó Chris Bailey, fue más bien un intento para aplicar a un caso concreto lo que planteó antes sobre la difusión global del liberalismo. Así que, según Bailey, la difusión a nivel global del pensamiento de Mazzini y de su concepción del martirio político fue uno de los puntos claves de lo que propuso llamar la globalización del nacionalismo democrático. ¿Cómo se planteó el martirio político en el siglo XIX, enfocándome en el contexto de Europa del Sur? Aquí os presento las conclusiones principales, pues algunas de las conclusiones principales del libro que publicaré en un par de meses y luego os contaré en qué medida pretendo replantear mi tema en clave transatlántica, ¿vale? Entonces, para entender este desarrollo espectacular del martirio político en la Europa del Sur, porque se difundió a todo el espectro político, se difundió a todas las culturas políticas, con cierto enfoque en comunidades que pudieron ser ideológicas, que pudieron ser nacionales, que pudieron ser locales, o que también pudieron relacionar entre ellas a distintas comunidades de pertenencia. El martirio experimentó un desarrollo espectacular y se convirtió en un concepto clave para reelaborar el orden político postrevolucionario. Hubo puntos de continuidad que siguen adelante hasta el siglo XX y para algunos de ellos hasta la actualidad, y también hubo puntos de evolución. Destacaría 4 puntos principales de continuidad. Primero, lo identitario que fue el martirio político al convertirse en una herramienta que fungió como un referente, así como una ética política, es decir, una forma política
que se pretendía incorporar a la pedagogía de uno u otro movimiento político. Segundo rasgo, fue fruto de un proceso de secularización al importar al orden político un arquetipo religioso que fue muy poderoso. Tercer rasgo, cierta incertidumbre en la definición del martirio político que vaciló a lo largo del siglo XIX y que sigue vacilando hasta la actualidad entre dos polaridades que se relacionan parcialmente una a otra, el heroísmo y la victimidad. Y todo el problema de quienes escribieron hagiografías políticas, martirologios o no sé qué, fue definir de forma concreta el martirio político, situándolo entre ambas polaridades. Cuarto y último rasgo, el martirio se fundamentó en un relato que resaltó la ejemplaridad de una muerte. Dos evoluciones principales que me parecen destacar para el contexto europeo y que también me parecen pensar lo poco que he leído sobre América Latina. Primero, lo fundacional que fue la matriz heroica a principios del siglo XIX. Porque dicha matriz heroica fue una de las expresiones más poderosas de la ejemplaridad en clave romántica. Es decir, que la forma en la que se fomentaron las sensibilidades, las emociones colectivas en dicha época, dio mucha relevancia a este tema del heroísmo. Y por ello, muy llamativo fue lo que quienes entraron a los martirologios políticos, que fueron publicados sobre todo en Europa, ya me diráis si me equivoco o no, pero no he visto aquí en América Latina martirologios que se presentan como libros que recopilan vidas ilustres de mártires políticos. Es algo que no he visto. He visto libros que tratan del martirio, he visto historias de mártires políticos, pero no he visto hasta entonces martirologios políticos propios como los que se publicaron, por ejemplo, en Italia o en España, donde hubo muchos. Entonces, en esos martirologios vienen primero héroes de guerra, héroes militares, que fueron las primeras encarnaciones al final del martirio político. Luego, a partir de la década de 1830, y eso se relaciona con el punto de partida del desarrollo mundial del pensamiento de Mazzini, se difundió de forma progresiva a distintos sectores de la sociedad este propio tema del martirio, que dejó de relacionarse de forma exclusiva con el heroísmo para abrirse a distintos sectores de la sociedad. Eso reflejó dos rasgos fundamentales de la política del siglo XIX. Primero, la ampliación de la politización de las masas que a principios no fueron muy convencidas por el proyecto de republicanos, de liberales y de democráticos. Así que uno de los desafíos principales para esos movimientos de izquierda fue cómo conquistar a las masas. Y para conquistar a las masas no se puede solo presentar vidas ilustres, solo vidas de aristocráticos o de héroes con quienes no se pudo identificar, sino presentar situaciones mucho más concretas, situaciones más llamativas para cualquier persona que podría ser al final el destino o el público de cierta corriente de politización, y además tendía a democratizarse las expresiones públicas de la muerte, con cierto proceso que algunos historiadores, aquí cité a Reinhard Koselleck, historiador alemán que escribió sobre la forma en la que el culto a la muerte se relacionó con la elaboración de las identidades nacionales, y según Koselleck,
uno de los rasgos más poderosos de esta evolución fue la propia democratización de la muerte pública, es decir, la ampliación de unas formas de honras, de unas formas de homenaje del repertorio fúnebre, que primero fue muy limitado a sectores muy aristocráticos de la sociedad o fue limitado a sectores muy estrechos de la sociedad. Lo demostró con cierta fuerza la pompa de los funerales reales, por ejemplo, en Europa. Y luego el mismo repertorio se fue difundiendo a otros sectores y más concretamente a gente más ordinaria, es decir, que se incorporó en todo el tema de las politizaciones informales u ordinarias. ¿Cómo entonces? Iré más rápido en este tema porque primero para no decir demasiadas tonterías y después para dejar tiempo para el debate y pues además porque conocéis mucho mejor que yo este contexto iberoamericano en el que me atrevo a bucear sin conocerlo verdaderamente en profundidad y pues sin tener este objetivo de investigarlo en profundidad. Lo que me interesa es seguir algunas trayectorias, es seguir los procesos que permitieron la difusión de conceptos, la difusión de vidas ilustres, la difusión de reputaciones, la difusión de lenguajes políticos por ambos lados del Atlántico. Existe entonces un marco historiográfico ya bastante bien establecido respecto a los vínculos entre la política y la religión en clave transatlántica en la edad de las revoluciones. Es decir, que hubo estudios sobre la secularización, y mencioné un libro que se presentará aquí mismo el jueves que viene, el libro de Jimena que está con nosotros, sobre la forma en la que la causa de la libertad se planteó mediante la erección de la Inquisición en clave del debate liberal y del debate sobre la política y la religión, y también un conjunto de investigaciones que resaltaron la circulación de los lenguajes políticos, que resaltaron las interconexiones entre situaciones revolucionarias, que permitieron las circulaciones de los lenguajes, de los conceptos, de las ideas, de las experiencias, y por último, la elaboración de formas locales de pensamientos políticos que se beneficiaron de todo este desarrollo. Así que este marco me parece permitir hacer hincapié en la difusión de los conceptos y de las prácticas. Por eso me gustaría relacionar lo que me gustaría desarrollar con toda la investigación en curso sobre los conceptos transatlánticos. No pude hacerlo muy en profundidad, solo pude leer un par de periódicos, solo pude identificar un par de casos en los que destaca al final este discurso sobre la relación entre martirio y libertad, sea definiendo el martirio como forma contraria de la libertad o como forma de ser libre, o también como forma de definir la libertad o la muerte o el martirio de la libertad como lema político fundacional. Así que esas circulaciones me parecen ser también algo que habría que cuestionar para entender cómo circularon las cosas en este espacio que se considera como coherente. ¿Por qué me parece coherente? También porque entre las investigaciones que relacionaron Europa del Sur, América Latina y un poco América del Norte, hay todo este tema de la crisis territorial que experimentaron las posesiones políticas de los Borbones a principios del siglo XIX, que generó una crisis muy duradera que se expandió a lo largo del siglo XIX y que generó cierto estado de conflictualidad casi permanente que agilizó al final algunos procesos de elaboración memorial
que desembocaron, entre otras cosas, en la generalización y en la difusión de este vocabulario y de este arquetipo del martirio. Entre otras cosas que presenté, también el funeral, los usos del cuerpo, que también me parecen ser algo muy relevante para entender la forma en la que las sociedades recibieron el martirio, la forma en la que todo este discurso sobre el martirio llegó más en profundidad en la sociedad. También apoyarme en un conjunto de casos que fueron casos de alcance global, es decir, reputaciones materiales globales, o casos que circularon por ambos lados del Atlántico, como el caso de Anita Garibaldi, muy bien estudiado porque ya existe una biografía de una historiadora italiana, Silvia Cavicchioli, que ha estudiado este caso en profundidad y además se está replanteando este propio caso. Remito a la investigación que está realizando ya mismo Mario Ecechuri sobre este propio caso de Anita Garibaldi como aventurera, y lo que a mí me interesa es la forma en la que la memoria de Anita Garibaldi circuló entre ambas orillas del Atlántico para convertirse en un referente global, en un referente transatlántico de la misma causa de la libertad. Carlo Puerio, que mencioné porque conozco bastante bien este caso, de momento no vi mucha recepción en América Latina, pero en mi libro hablé bastante de la forma en la que su propio caso circuló en Estados Unidos, ya que el debate religioso en los Estados Unidos hizo una referencia explícita y bastante permanente a este caso de Carlo Puerio, que fue un encarcelado italiano a quien se consideró como mártir mientras estaba en la cárcel, así que se convirtió durante un tiempo muy determinado en el prototípico mártir en vida. Y por último, John Brown, otro mártir del abolicionismo, que se presentó como mártir de la libertad, pero de otra comunidad, Libertad de los Negros, o también Cristo de los Negros, en un libro que publicó en su honor un socialista francés que se encontraba en este momento en Prusia. Entonces, un conjunto de figuras cuya reputación, cuya celebridad pudo cruzar el Atlántico y pudo alcanzar otras sociedades para erigirse en referentes fundamentales. Y cómo entender también esas circulaciones, siguiendo a los intermediarios. Aquí puse dos ejemplos que me parecen destacarse. Primero, Horacio de Attelis, un napolitano que contribuyó a la difusión de todo este discurso sobre el martirio de la nación napolitana en México, más en concreto en México y Estados Unidos, y entre otras cosas, publicó también cosas sobre mártires destacados europeos para erigirlos en ejemplos que también se podía aprovechar o a los que se podría referir en América, como Riego, a quien dedicó un drama que se publicó en 1828 y que fue un verdadero éxito de librería. Otro caso, el bastante bien conocido acá, Francisco Bilbao. Aquí cité un libro reciente en el que se ha estudiado esa trayectoria. No me interesa la propia trayectoria de Francisco Bilbao, a pesar de su riqueza, sino el papel que desempeñó en la circulación del concepto, así como en la difusión finalmente de esta figura del martirio. Una de las experiencias que me interesan más concretamente fue su participación mientras estaba en exilio en París en un periódico que fue titulado La Tribune des Peuples, que fue un propio periódico cosmopolita, ya que fue fundado por un polaco, Minkiewicz, ya que en el mismo periódico contribuyeron italianos, españoles, iberoamericanos, rumanos, alemanes, quienes llevaron todos a París sus historias de mártires políticos, y a pesar de la orientación muy democrática de este periódico, que pretende aportar al debate sobre la democracia y la libertad, el libro, el periódico, me parece ser más bien
un martirologio que no dice ser un martirologio. No voy a demorarme mucho más para dejar tiempo para el debate, pero entendéis, me parece, lo que pretendo desarrollar y la forma en la que lo que presenté se relaciona con mi investigación anterior y también entendéis tal vez mejor lo que he pretendido hacer en el paper que entregué y que me gustaría convertir a medio plazo en un artículo que podría presentarse a alguna revista, con este objetivo de aproximarse de alguna manera a lo que podría ser a largo plazo o a muy largo plazo a una historia global del martirio político. Muchas gracias.